a la sesión número 8, a la reunión número 8 del actual periodo, y la reunión número 903 desde la recepción de la Carta Constitutiva de nuestro club. Adelante, Albacero, por favor. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Hernán. Para mantener el orden de la reunión, porque somos realmente 33 participantes, vamos a mantener silenciados a todos y vamos a ir dando la palabra a medida que se vaya desarrollando la reunión. Y después, cuando sea el turno de las preguntas al orador, lo que les voy a pedir es que o me manden un chat a través del Zoom o levanten la mano en la posibilidad que tienen de levantar la mano en forma electrónica, y entonces yo voy a ir tomando nota de cada uno que tiene alguna pregunta y les voy a ir dando la palabra oportunamente para hacerlo en forma ordenada. Así que si estamos todos de acuerdo, lo vamos a organizar de esa manera. Primero que nada, vamos a dar la bienvenida a los visitantes. Además de los socios de ambos clubes, nos visitan hoy Hilda Goff, que es presidenta del Rotary Club Palermo Soho, y Ruth James, que es past president del Rotary Club Palermo. Bienvenidas a ambas. Después se encuentran Cristina Andersen Noé y Jorge Ward, ambos invitados de nuestro socio Erico. José López Gómez, que es un invitado de Ernesto Dineman. Está Susana Goff, que es la hermana de Hilda, del Palermo Soho. Después está Martín Freitag, que también es invitado de Ernesto Dineman. Está Mausi Hoffman, la esposa de nuestro socio Erico. Bienvenida, Mausi. Está Patricia Barsavsky y Patricia Finzi, ambas son invitadas del orador de esta noche. Está la señora Rosa Stoidel, invitada de Erico Hoffman, y está la señora Silvia Martinelli de San Isidro, también ha recibido la invitación para participar del club. Y por supuesto está el ingeniero Ricardo Ara, que va a ser nuestro orador esta noche. A todos ellos, bienvenidos y muchas gracias por participar de nuestra reunión conjunta. Le voy a dar la palabra a los secretarios o secretarias de ambos clubes, a ver si hay alguna información de secretaría. Así que empezamos por Puerto Madero. Sí, a ver si está. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por cederme la palabra. Yo quería invitarlos a nuestra próxima reunión el jueves 27 de agosto, que nuestro club va a tener el honor de tener como orador al rabino Sergio Bergman, ex ministro de Medio Ambiente de la Nación, que va a hablar sobre el desarrollo sustentable como política de derechos humanos. Es el próximo jueves, 27 de agosto, a las 19:30 horas. Los códigos de la reunión están publicados ya en el newsletter de Rotary. Eventualmente me pueden mandar un mail y yo se los reenvío o por WhatsApp. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Jorge, ¿tienes alguna información de secretaría por parte de nuestro club? Buenas noches. No, no hay información por secretaría por parte de nuestro club. Muchas gracias. Voy a darle la palabra entonces a Susana Estopelo, que es la persona que hace las fechas gratas dentro de Rotary Club Puerto Madero. Adelante, Susana. Tienes que reactivar el audio, Susana, por favor, que no te escuchamos, si no. A ver, Ahora yo sí. no toqué nada. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, hay muy pocos festejos y fue un aniversario de Mario Mono Gallardo, que el 8 de agosto creo fue aniversario no sé cuántos años. Y después el anterior fue un cumpleaños de Miguel Williner, que cumplió 50. ¿Me digo bien, Miguel? Bueno, y los primeros días de septiembre, Rolando Sama, también esposo de Analía Sama, cumpleaños. Por ahora nada más que eso. Muchas gracias, Susana. Le voy a dar la palabra entonces a Saúl Torres, que nos va a dar las efemérides de este día. Adelante, Saúl.
Gracias, Fernán. Hola, amigos. Bueno, hoy tenemos dos fechas interesantes. Una de ellas, un día 20 de agosto del año 1915, murió el doctor Paul Ehrlich. Paul Ehrlich fue en Hamburgo, falleció este señor. Fue un médico y bacteriólogo que su contribución más importante fue un tratamiento efectivo en esa época, en los años 1900, contra la sífilis. Y a partir de ahí, por este tratamiento se inaugura lo que es la quimioterapia. El doctor Ehrlich recibió en el año 1908, junto con un inmunólogo ruso, el Premio Nobel de Medicina. Y hay otro festejo importante hoy, queridos amigos, que hoy es el Día Mundial de la Papa Frita. Se festeja hoy el Día de la Papa Frita, hay mucha discusión respecto de quién fue el primero en conocer este alimento. Se pelean sobre todo los belgas y los franceses. Los belgas dicen que en el año 1680, en el invierno de 1680, ya comían papas fritas en Namur. En tanto, los franceses, que se atribuye también a la creación, dicen que en el siglo XVIII, es decir, un poquito más adelante, en el Pont Neuf, en París, estaban los vendedores ambulantes, uno podía ir y comía su porción de papa frita. La diferencia principal entre una y otra es que la papa frita de los franceses es un poco más liviana que la de los belgas. De los belgas pasaban por aceite y por grasa. En cambio, la de los franceses solamente por aceite. Después también es interesante dónde aparecen las primeras crónicas escritas, porque esto se pelean los franceses y los belgas, pero no sabemos exactamente. Entonces, para atrás, al siglo XVII, en el año 1629 aproximadamente, había un noble chileno, historiador, militar, don Francisco Núñez de Pineda, que escribió un libro muy interesante que se llama El cautiverio feliz. ¿Qué pasó? En ese momento estaba la guerra de Arauco, donde estaban peleando los españoles contra los mapuches. Don Francisco cayó prisionero y pasó bárbaro. Dice que la pasó bárbaro, conoció las costumbres de los mapuches, habla de las fiestas, de los entretenimientos, de las borracheras, de la estrategia militar y demás. Y en 1620 lo liberaron. Y cuando lo liberaron hicieron una fiesta, y en la fiesta participaron los caciques, y él, como era uno de los principales prisioneros del lado de los españoles, también participó, y ahí dice que lo convidaron las nativas a los caciques, aprovechó como también él, así deja constancia en su libro que le dedicó al rey, de las papas fritas. Quiere decir que ni los belgas ni los franceses, aparentemente el primer antecedente lo tenemos acá en Chile, en Biobío, y aparentemente lo tenemos muy próximo, como estaba diciendo recién. En definitiva, lo que dijo don Francisco es que los indios eran bárbaros, dice, y que saben ser humanos y agradecidos. Esto es todo, amigos. Esto es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Muy amable. Le vamos a dar la palabra a Rainer Barsen, que nos va a traer la información rotaria del día de la fecha. Adelante, Rainer, por favor. Bueno, cambiamos de papa frita a otra cosa. El otro día estuve informando que Rotary sumó un séptimo área de interés, y esto es la protección del medio ambiente. Recuerdo por las dudas las ahora 7 causas, o sea, las actividades, los temas de prioridad dentro de Rotary. Paz y prevención de conflictos, prevención y tratamientos de enfermedades, agua, saneamiento e higiene, salud materna infantil, alfabetización y educación básica, desarrollo económico de las comunidades y ahora
apoyo, protección al medio ambiente. El estado del medio ambiente es la base sobre la que se apoyan las 6 áreas restantes y afectan a todas. El Grupo de Acción de Rotary, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas, elaboraron un manual cómo tomar acción para encontrar el cambio positivo y duradero que requiere nuestro planeta. El propósito de este manual es educar e inspirar a los rotarios en todo el mundo y incluye 11 actividades. Bueno, primero es celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de cada año. Es el evento principal de las Naciones Unidas desde 1974 y se ha convertido en una de las mayores plataformas para el compromiso y acción pública en temas de medio ambiente. La relación más íntima con Rotary data del 2018. Bueno, otra de las actividades, adaptar un río. Por ejemplo, identificar un tramo de río o arroyo. Organizar una campaña de limpieza. Identificar, por ejemplo, una zona particularmente contaminada. Medir y mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, instalar medidores de la calidad de aire. Ahora también considerar comer vegetales en mayor cantidad que carne. Monitorear y mejorar la calidad del agua. Reducir químicos utilizados en jardinerías. Plantar árboles y reforestar bosques. Concientizar sobre los beneficios. Organizar campañas de plantación. Otra actividad, conectarse con la naturaleza, organizar caminatas, crear vías de bicicleta, apoyar la energía solar en una comunidad, promover el uso de recursos para energías renovables, recaudar fondos para agregar paneles solares al alumbrado de, por ejemplo, escuelas. Construir un jardín comunitario, vencer la contaminación de plásticos, organizar campañas de limpieza de desechos plásticos y auditoría del plástico recolectado. Reducir la huella ecológica, recolectar residuos electrónicos, etc. En fin, la protección del medio ambiente finalmente llegó de lleno a Rotary. Eso es todo. Muchas gracias, Rainer. Muy amable. Bueno, le voy a dar la palabra a Hilda Goff, a ver si tiene alguna, past president, Hilda Goff es del Rotary, la presidenta del Rotary Club Palermo Soho. Hilda, no sé si tenías algún mensaje de tu club, alguna novedad de tu club para contarnos. Te agradezco el espacio, comentarles que el lunes 24 vamos a tener a Carlos Ojeda hablando sobre la historia de tango y por el momento es todo para contarles lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por participar, Hilda, muy amable. Bueno, Hernán, Jaime, si están de acuerdo, le voy a dar la palabra a Erico Hoffman para que presente a nuestro orador de la noche. Así que si están de acuerdo con eso, le voy a dar la palabra a él para que nos presente al ingeniero Ricardo Jara. Sí, de acuerdo. Erico. Sí, buenas noches. Ricardo Jara es argentino de ascendencia japonesa. Cursó estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de ingeniero agrónomo en la UBA. Tiene varios posgrados en agronegocios y alimentos. Trabajó casi 30 años
en Ishihara Sanyo, Argentina, llegando a presidente de dicha empresa. Desde su retiro en Ishihara en el 2014, cuando la empresa cerró en Argentina, se dedicó a consultorías relacionadas con el agro. Personalmente conozco a Ricardo de la época que fuimos colegas en una cámara empresaria del agro. Él siempre estuvo muy activo en lo que es responsabilidad social empresaria y también siempre muy ligado a la cultura japonesa. Se lo define como una mezcla de samurái y gauchito Gil. Adelante, Ricardo. Bueno, Erico, muchas gracias. La verdad es que es una enorme alegría tener esta charla y sobre todo volver a verte después de tantos años a vos, Erico, y lo estoy viendo también a Ernesto Dineman, que hemos tenido muchísimas reuniones justamente en la Cámara, hemos discutido, peleado, amigado, etc. Así que bueno, este tema de las charlas con Zoom es una de las pocas cosas quizás buenas de esta pospandemia, de esta pandemia, ¿no es cierto?, que ha permitido seguir conectados con un montón de gente a lo largo de estos largos meses ya de encerrona y volver a tomar contacto a su vez con gente que hacíamos, diría, qué sé yo, 15, 20 años que no nos veíamos. Así que bueno, efectivamente soy Ricardo Jara, para quienes no me conocen. Me divierte, me gusta presentarme con una mezcla de samurái y gauchito Gil. Los amigos dicen más Gil que gauchito. Pero esto es porque siempre me gustó hacer confluir culturas, conocimientos y experiencias de Oriente y Occidente, en especial de Japón y Argentina. Así que, si les parece, vamos a comenzar ya mismo con la presentación. Preparé para hoy una presentación en PowerPoint que ya mismo voy a subir. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar hoy presentes con nosotros. Bien. ¿Se ve bien? Está ahí el isólogo de Rotary. Bien. Perfecto, perfecto. Se ve perfecto. Adelante. De acuerdo. Entonces vamos a comenzar ya mismo con la presentación. A ver, no me corre. Ahí está. Bueno, seguramente ahora ustedes están viendo en la pantalla un cisne negro. Y seguramente también muchos de ustedes se imaginarán por qué está esta figura. Porque cisne negro es un concepto creado en el año 2007 por un ensayista, un investigador muy importante que se llama Nassim Taleb, que trabaja actualmente en la Universidad de Nueva York, autor de muchos libros muy importantes, pero de alguna manera revolucionó el mundo al definir este concepto de cisne negro como un suceso totalmente inesperado y de gran impacto que determina un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces, muchos de ustedes seguramente se estarán imaginando, bueno, este COVID-19, esta cuarentena, esta pandemia es un cisne negro, y sin embargo, contrariamente a lo que ustedes imaginan, Nassim Taleb no considera esta pandemia como un cisne negro, ya que la aparición de este COVID-19 no era tan inesperada. Aunque sí, por supuesto, las tremendas consecuencias que estamos padeciendo a escala mundial y, por supuesto, nosotros en la Argentina. Por eso, Nassim Taleb define a esta pandemia como rinoceronte gris, es decir, un animal mucho más agresivo, peligroso que el cisne, y con claroscuros, con zonas claras y grises. Y en realidad ejemplos de cisne negro en la historia han sido, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y muy poco, digamos, prácticamente contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, esta otra gran pandemia que hubo en el mundo, que fue la gripe española, que provocó la muerte de más de 50 millones de personas, y ese sí fue una gripe, una pandemia inesperada. Otros cisnes negros mucho más recientes ha sido la aparición de Internet. Esto es allá por 1980 y pico, 1990, que cambió todo el mundo la forma de relacionamiento de las empresas y las personas, y en forma también mucho más reciente
el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Esos son ejemplos de cisnes negros. Ahora, lo real es que el año 2020 será un año bisagra que nos marca un antes y un después, porque el COVID-19 nos cambió la vida y el futuro dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros. Nos encantaría, seguramente a todos ustedes también, que haya una máquina del tiempo que nos transporte al pasado y volver a ser chicos, volver a ser jóvenes, o al menos poder regresar a febrero de 2020, cuando todavía no teníamos la cuarentena instalada en la Argentina. Lamentablemente, lo pasado pisado, así que lo que debemos hacer, lo único que podemos hacer es aprender del pasado, imaginar el futuro en forma prospectiva y construir el presente viviendo plenamente el ahora. Sin embargo, sentimos que estamos en el medio de un laberinto donde nos cuesta salir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para adelante, vamos para atrás, vamos para la izquierda, vamos para la derecha, y a veces la única manera, la única forma de salir del laberinto es por arriba. Argentina es un país muy curioso. Argentina es el único país del mundo donde el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Tenemos que dejar de andar siempre buscando culpables y empezar a hacernos cargo tomando las riendas de la situación. Vamos a tener que adaptarnos todos a esta nueva normalidad, que todavía tampoco sabemos exactamente qué va a consistir, pero seguramente va a ser una situación dura, muy difícil, y sobre todo en la Argentina. Entonces ahí es donde muchos amigos me preguntan, Ricardo, ¿vos sos optimista con lo que va a pasar en la Argentina? Y yo pienso que el optimista es a veces un boludo alegre que cree que todo se va a solucionar y va a andar fenómenos sin que hagamos nada. Así que, más que ser optimista, prefiero ser un esperanzado que confía que vamos a poder salir adelante si actuamos con la inteligencia argentina en lugar de la viveza criolla. Porque la viveza solo puede servirnos en el corto plazo, pero jamás construye futuro. Podemos ganar un partido metiendo un gol con la mano, pero no un campeonato. Así que, bueno, apelar a la inteligencia. Estamos todos viviendo momentos de zozobra, con temor, angustia, dudas y preguntas. ¿Cómo será el mundo post-pandemia? ¿Cuáles serán los problemas a resolver? ¿Qué podemos y debemos hacer? Entonces voy a tratar de esbozar primero un diagnóstico del mundo que se viene, de la Argentina que se viene en la pospandemia, planteando después desafíos y oportunidades en función de cómo prepararnos y fortalecernos de cara al futuro. Y sobre todo, cómo darle sentido y valor a nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a empezar primero con el diagnóstico. ¿Están todos escuchando bien? Bueno, estoy por descontado. Cualquier cosa me paran. Sin dudas, vamos a vivir en un mundo con más volatilidad e incertidumbre. Es lo que se llama mundo VUCA. Es la U de la VUCA es por el incierto, el uncertain en inglés, ¿no es cierto? Un mundo más volátil, incierto, mucho más complejo y ambiguo. Y en el caso de la Argentina, agravado aún más por los enormes problemas no resueltos que venimos arrastrando desde hace décadas. Vean esta foto. Y la pregunta es, ¿de dónde es esta foto? Y en realidad, si uno se fija bien, esta foto puede ser en realidad de cualquier ciudad populosa, de Asia, de África o de América Latina. Bien podría ser una imagen del conurbano bonaerense. Vemos en esta foto que en un mismo momento y lugar hay camionetas poderosas, como la blanca que se ve adelante, carros tirados a caballo, motos, bicicletas, mucha gente a pie.
Alvin Toffler, en su libro La revolución de la riqueza, plantea que vivimos en una sociedad que él define como asincrónica, donde algunos van a 150, 200 kilómetros por hora, otros a 50, otros apenas a 20, muchos otros están parados o directamente marcha atrás. Amartya Sen, por su parte, premio Nobel de Economía, en su ha definido que uno de los mayores problemas que tiene el mundo actual es la falta de equidad. Esa falta de equidad está reflejado no solo en situaciones de exclusión, sino también de inclusión desigual. Por su parte, Daron Acemoglu, un investigador del MIT, se pregunta ¿por qué fracasan los países? Y concluye que el éxito o fracaso de una nación no depende de su ubicación geográfica, del clima o de sus recursos naturales, mucho menos de la raza o religión de los habitantes. Tampoco depende que el gobierno sea de izquierda o de derecha, o que predomine lo estatal sobre lo privado o viceversa. La mayor o menor prosperidad depende principalmente de la calidad institucional que determina que los estados actúen en forma inclusiva o en forma extractiva. Así que saquen ustedes mismos sus propias conclusiones de dónde viene la crisis y la decadencia de la Argentina. Presentado el diagnóstico, se viene la pregunta siguiente, que es ¿cómo podemos enfrentar tantos problemas? Así que voy a plantear a continuación algunos desafíos que tendremos por delante y sus posibles soluciones. Bien, lo primero, como ciudadanos de la Argentina y del mundo, es contribuir a una gobernanza efectiva, que es un concepto que va mucho más allá de un gobierno o de la gobernabilidad de ese gobierno, ya que gobernanza implica la activa participación y articulación entre el Estado, los sectores privados como las empresas y el conjunto de la sociedad civil. Esta gobernanza efectiva debe traducirse en la existencia de, por ejemplo, marcos normativos claros, mecanismos de participación ciudadana, presencia federal en las decisiones políticas nacionales, transparencia en el acceso y gestión de datos de la información pública e incentivos para mejorar la productividad y la capacidad productiva. Todo esto es lo que engloba la gobernanza efectiva y creo que es el gran desafío de cara al futuro como nación, como ciudadanos argentinos, fortalecer la gobernanza efectiva de nuestro país. Habíamos dicho antes el entorno VUCA, el mundo VUCA, que implicaba situaciones complicadas, así que voy a presentar los valores necesarios y las formas de actuar para enfrentar esas situaciones. Ante la volatilidad hay que buscar visiones compartidas que se logran a través de la confianza y la colaboración. Ante la incertidumbre, procurar la cabal comprensión de los hechos por medio del aprendizaje permanente y el involucramiento personal. Ante los hechos complejos, buscar clarificarlos por medio de la transparencia y la participación. Y finalmente, ante las situaciones ambiguas, actuar con agilidad, adaptándose a la situación y comunicando en forma clara. Dee Hock, que es el creador de las tarjetas Visa, observando la naturaleza, notó que existía un gran equilibrio a pesar de una enorme diversidad, donde coexisten organismos tan diferentes como una flor y una mariposa, animales grandes como un elefante y otros microscópicos. A partir de esa observación de la naturaleza, Dee Hock plantea la existencia de sistemas donde conviven el caos y el orden, llamando a esos sistemas caórdicos. En este gráfico que ustedes están pudiendo ver, vemos que
si el caos, a ver si el caos es excesivo, es, para decirlo en latín, un bolonqui, porque nos llevaría a situaciones anárquicas. Pero por otra parte, si el orden es extremo, eso generaría también una parálisis. Así que lo importante es poder trabajar en forma proactiva en la confluencia del caos y el orden, porque ahí encontraremos la diversidad y la libertad que nos permitan la búsqueda de la transformación, la innovación y la evolución. Por su parte, el ya mencionado Nassim Taleb, famoso por el cisne negro, considera que existen 3 tipos de entidades, sean gobiernos, empresas e incluso personas, ¿no es cierto? Esto es, aquellas que son frágiles, que se rompen fácilmente de la nada, otras que son sólidas y robustas, que soportan las crisis, los VUCA, etc. Y una nueva categoría, una tercera categoría, que son las empresas, las entidades, las personas que son antifrágiles. Estos son organizaciones, empresas, personas que se fortalecen y se benefician ante el desorden, que pueden ser una crisis o un entorno VUCA. Es muy importante entonces crear o consolidar organizaciones que sean antifrágiles y a su vez tratar de ser personas antifrágiles. Bien, hasta acá vamos bien, me van siguiendo, de todas maneras después va a haber un espacio para preguntas, comentarios, críticas, etc. Así que bueno, vamos a dejar eso para la segunda parte. Ahora voy a plantear qué podemos y debemos hacer. Peter Drucker, seguramente muchos de ustedes conocen, una eminencia, un gurú del management moderno, decía que las personas y empresas que progresan son aquellas capaces de visualizar el futuro a través de las oportunidades. Así que hacia allá vamos. Hablando de visualizar oportunidades, vean esta foto, y piensen qué refrán les viene a la mente al ver esta foto. Seguramente han adivinado, exactamente, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Permítanme decirles que me parece horrible este refrán, sobre todo en estos momentos. Conformarse con tener un pájaro en la mano es mezquino y conservador. Es no animarse a los cambios en un mundo que va a requerir que nos animemos a los cambios. Por eso, cuando alguien dice mejor pájaro en mano, les digo siempre mejor 100 pájaros volando en libertad. Bien, ahora vamos a entrar en un concepto que para mí es fundamental que empecemos de alguna manera a diferenciar y a comprender. Porque lo más importante de cara al futuro es poder diseñar y generar modelos que sean sustentables. Y cuando estoy hablando de modelos sustentables me estoy refiriendo no solo a empresas, organizaciones, sino también a políticas de Estado que sean sustentables. Para eso, lo primero es no confundir y saber diferenciar bien métodos de modelos, ya que si bien ambos son necesarios y útiles, la finalidad de cada uno de métodos y modelos es bien diferente. Los métodos se adoptan y sirven para alcanzar resultados puntuales y parciales en el corto plazo, mientras que los modelos permiten transformaciones integrales de largo plazo y deben estar basados en principios, además de permitir la interdependencia entre sus componentes y resultados. Para que se entienda mejor, les voy a dar 2 ejemplos para que puedan comprender con facilidad la diferencia entre método y modelo. Por ejemplo, la cuarentena es un método, es un modelo. Claramente es un método de prevención útil porque nos ha permitido de alguna manera frenar los contagios, poder mantener, digamos, que no colapse en el sistema hospitalario, etc. Ahora es absolutamente inimaginable un modelo basado en cuarentenas. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de lo que sería un modelo de salud, un modelo sanitario para el país o para el mundo,
que no tiene nada que ver con la cuarentena, que es un método. Y les voy a dar otro ejemplo aún más fácil de entender y que siempre lo uso, digamos, en referencia mía, que son las dietas. Las dietas que uno hace cuando se acerca la primavera, el verano, o tenemos que ir a la playa, se mira la panza y dice, ¿qué pasó? Acá tengo algunas pizzas, empanadas y cerveza de más, tengo 6-7 kilos de más, entonces, ¿qué hace ahí? Aplica algún método, un método drástico que nos permita en 10-15 días bajar esos kilos. Entonces, ¿qué hacemos durante esos 10-15 días? Y nos pasamos tomando agua, comiendo yogur, comiendo ensalada, etcétera, etcétera, y oh sorpresa, a veces logramos bajar esos 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos que tenemos de más, ¿no es cierto? Ahora ese es un método que sirve mientras estemos en régimen. Apenas, digamos, damos el paso al costado y volvemos a la comida con los amigos, el vino, la cerveza, etcétera, los asados, etcétera, volvemos a la situación anterior. Porque la única manera de poder mantenernos en línea en forma perdurable es tener hábitos saludables, es tener un modelo de vida saludable con una alimentación equilibrada, dormir bien, descansar, etcétera, etcétera. Entonces ahí se ve muy bien también la diferencia entre método y dietas. E insisto mucho, entre método y modelo, insisto mucho porque uno de los problemas grandes de la Argentina es que estamos permanentemente discutiendo métodos y no nos hemos dispuesto a discutir seriamente modelos. Esto no solo me refiero, digamos, a la política o a la justicia o al Congreso, etcétera, sino en general somos un país cortoplacista, que estamos buscando siempre resultados inmediatos, parciales, pensando en el corto plazo, pero nos estamos olvidando de generar cambios basados en principios de largo plazo, interdependientes e integrales. Y hablando de hábitos, hay un libro fundamental, seguramente muchos de ustedes ya lo han leído, así que no voy a entrar muy en detalle, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Muy en resumen, viendo este gráfico, es que lo que el libro plantea, lo que Stephen Covey plantea, es la importancia de pasar de una situación dependiente a otra independiente. Acá estamos en una situación de dependencia y acá estamos en una situación de independencia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son dependientes? Por ejemplo, los chicos chiquitos, ¿no es cierto? Los bebés que dependen de la mamá, los chicos de 3, 4 años que dependen de los padres, y a medida que van creciendo, bueno, van dependiendo de lo que les enseñen las maestras, etcétera, etcétera, pero lo deseable es que pasemos, de alguna manera, lo antes posible, a una situación de independencia. Para obtener la independencia hay 3 hábitos, que es ser proactivo, esto es lo contrario de ser reactivo, es decir, esperar pasivamente que las cosas ocurran. Luego hacer las cosas con objetivos claros y fijar prioridades, y esto nos lleva de alguna manera a lo que se llama victoria privada. Luego, una vez que somos seres humanos, personas independientes, tenemos que lograr la victoria pública, y para eso hay que pensar en ganar, ganar. Yo muchas veces digo, digamos, antes del ganar, ganar, también tendremos que estar pensando en el ceder, ceder. El ceder no es síntoma de debilidad, sino a veces de generosidad e inteligencia, es decir, doy un paso al costado o cedo en esto en pos de objetivos superadores. Así que el concepto win-win, ganar, ganar, todos lo conocen, pero me gustaría instalar un poquito ahora, sobre todo en esta etapa de nuestro país, el ceder, ceder. También, este es el 5.º hábito, uno de los hábitos más conocidos de Stephen Covey, que es comprender primero para luego ser comprendido. Esto es ponerse en el lugar del otro, tener empatía, buscar sinergias, esto es sumas que multiplican. Y con estos 3 hábitos alcanzamos la interdependencia, que es clave para el buen funcionamiento de cualquier organización. Finalmente, afilar la sierra significa que cada tanto tenemos que parar la pelota y revisar si todo está ok, todo lo que hicimos, y eso también es muy importante. En este otro gráfico, que es también de Covey,
podemos ver cómo actuamos en función de la urgencia y la importancia de las cosas. Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer cada día, cuando nos levantamos o cuando tenemos que programar, son las cosas urgentes e importantes. Como salir corriendo de nuestras casas cuando hay un incendio. Si hay un incendio no vamos a estar pensando si tenemos la póliza correcta o dónde guardé tal documento, sino uno agarra lo que tiene, con suerte si se puede poner algo de ropa y sale corriendo, porque es importante y urgente, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando hay una situación de crisis o cuando hay una fecha inevitable de convencimiento. Así que en esas situaciones tenemos que actuar y en eso no hay dudas. El tema es que después, una vez que hacemos las cosas que son, una vez que hacemos las cosas que son importantes y urgentes, nos dedicamos a hacer las cosas que creemos que son urgentes, pero que no tienen tanta importancia. Como por ejemplo, atender llamadas, mandar mensajitos por WhatsApp, tener reuniones innecesarias, agotadoras, tal vez porque así sentimos que estamos muy ocupados, pero podemos estar cayendo en una falsa productividad. El problema más grave es que al final del día terminamos tan cansados que nos dedicamos a hacer las cosas irrelevantes, que es el cuadrante 4, ¿no es cierto? Me enteré hace muy poco que hay un verbo para eso que es procrastinar. Dicen que en Estados Unidos se usa bastante el concepto del procrastinar. Para mí, hasta ese momento era simplemente hacer huevo, así que yo defino el cuadrante 4 de exactamente hacer huevo, ¿no es cierto? Actividad de escape, preocuparnos por cosas de otras personas, etcétera, etcétera. Ahora, lo clave es poder trabajar en este cuadrante, que son las cosas que son importantes, pero que no son urgentes. Porque ahí están las actividades de planificación, de prevención, por ejemplo, prevención de la salud, tejido de redes, que es esto, estas reuniones son de networking, de tejido de redes, y mejora continua, que en japonés se dice Kaizen. Yo en estos momentos estoy trabajando muy fuerte a nivel de empresas, algunas grandes, la mayoría pymes en temas de Kaizen. No es el tema de esta charla, pero con mucho gusto en la parte final de preguntas-respuestas puedo profundizar un poquito sobre Kaizen, que es el modelo de gestión, lógicamente conocido como el modelo de Toyota, pero que hoy por hoy prácticamente está implementado en las principales empresas del mundo, sea de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y en forma reciente también con un proceso muy importante de implementación de Kaizen en la Argentina. Y lo que es interesante del Kaizen es que no es necesariamente para empresas grandes. Se puede aplicar Kaizen no solo en empresas pymes, sino también en la familia, en las casas de cada uno en nuestros hogares. Así que sobre eso, si quieren, después hablamos un poco más. Quisiera compartir ahora dos fórmulas sobre cómo lograr buenos resultados, porque finalmente lo que estamos buscando es lograr buenos resultados. La primera fórmula la aprendí en un curso de calidad total de TQM que hice en Toyota, en Japón, hace un par de años, y dice que los resultados están en función de la personalidad, las habilidades y la motivación. En realidad es muy difícil actuar sobre la personalidad porque es de cada uno. Y está muy bien que sea así, porque eso es lo que da diversidad, ¿no es cierto?, a cualquier organización y a cualquier sociedad. La personalidad no solo es difícil cambiar, sino que todos ustedes que, digamos, comparten conmigo que ya tenemos algunas décadas, con el tiempo las personalidades se van profundizando. Entonces, si uno se encuentra con compañeros de la primaria y de la secundaria, el que era jodón en la primaria, ahora es más jodón todavía. El que era mala onda es más mala onda, el que era gruñón, más gruñón, el que era metódico es más metódico, y así cada uno, ¿no es cierto? Las habilidades, en cambio, sí se pueden mejorar y diría que se pueden aprender a lo largo de toda la vida, así tengamos 80 o 90 años. Todo lo que es incorporación de capacidades, conocimientos, etcétera,
a través simplemente de estar viendo lo que ocurre alrededor, pero sino a través del curso, leyendo libros, escuchando música, etc. Todo eso hace a la habilidad. Ahora, en Toyota plantean que el factor realmente determinante de un bueno o mal resultado es la motivación, ya sea de las personas, de las organizaciones o de los equipos de trabajo. Porque la motivación es lo que permite que de pronto un modesto equipo de fútbol del interior del país pueda ganarle un partido a un equipo poderoso como River o Boca. Es la motivación. Si bien, bueno, creo que ganarle a Boca no es tan difícil, lo digo desde mi alma gallina, pero bueno, lo que hace que de pronto un equipo de Tucumán, de Santiago del Estero, que en la estadística, si jugasen 20 partidos, perderían posiblemente 15, 16, de pronto gana porque la diferencia ahí está claramente en la motivación. La otra fórmula de resultados, que también es muy interesante, es el que determina que un buen resultado depende de la estrategia y la ejecución. La calidad de la estrategia y la calidad de la ejecución. Y acá también hay un tercer componente que es determinante, que es el que determina el mayor o menor resultado, que es la confianza. La confianza es lo que va a permitir conseguir más y mejores resultados en menos tiempo. En este slide, acá viene mi parte samurái, dejo la parte del gauchito Gil de lado por un momento. Pueden ver el ideograma de confianza en japonés, también lo es en chino, es el mismo ideograma. Está formado a su vez de dos partes, ¿no es cierto?, de dos ideogramas. Este ideograma es el ideograma de persona. Y este ideograma es el ideograma de palabra. Es decir, confianza es un ideograma que está formado a su vez por persona y palabra. Esto significa que confianza es lo que la persona dice, es la palabra comprometida. Y yo siempre lo traigo porque me parece una definición genial de lo que es la confianza. Y de vuelta, pongámonos a pensar nosotros como argentinos si estamos confiando en lo que la otra parte nos dice. Y ahí está el germen de todos los problemas. Voy a entrar un poquito en el área que antiguamente se llamaba, se sigue llamando responsabilidad social. Hoy por hoy se utiliza más el concepto de crear valor compartido, ¿no es cierto?, que es un concepto de Michael Porter. Confianza es también muy importante porque es la base de la construcción de capital social. Hay una persona muy conocida de la Universidad de Bolonia, tal vez algunos de ustedes lo conocen, que se llama Stefano Samagni, un asiduo visitante de la Argentina, ha sido asesor del Papa Juan Pablo II en su momento, y que dice que el principal cuello de botella que impide el progreso de nuestro país, refiriéndose a la Argentina, es justamente la falta de confianza, la falta de capital social, la falta de un ethos compartido. Samagni también plantea que hay dos fórmulas muy sencillas para poder diferenciar lo que es el bien total del bien común. El bien total, que es esta fórmula que ustedes ven acá, es la sumatoria de los bienes individuales, de modo que el resultado final puede seguir dando positivo aunque se elimine alguno de los bienes. Y esto es lo que nosotros aplicamos cuando estamos trabajando en una empresa, por ejemplo. Nosotros tenemos una empresa X, supongamos una empresa de química que tiene diferentes productos. De pronto algún producto no es tan eficaz o no puede competir en precio con la competencia, o la tecnología hace que se supere y pase a ser una tecnología obsoleta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la decisión de la empresa? Directamente eliminar ese producto. Este producto no nos sirve, lo sacamos porque lo que estamos buscando es maximizar las utilidades, el bien total. Lo mismo pasa también con las personas que trabajan en las empresas. Si de pronto una persona es haragán, llega tarde, o se le pide un trabajo, es un contador y siempre se equivoca,
no entrega los balances a tiempo, etc. Bueno, lamentablemente la empresa tiene que tomar la decisión con lógica de sacar a esa persona del puesto o de la empresa. Si nosotros lo vemos en fútbol, si un equipo, pensemos de vuelta en River y yo soy el muñeco Gallardo, hay un jugador que está jugando mal, llámese Poncio o quien sea, ¿qué es lo que hacemos? Aguantamos 5 minutos, 10 minutos, si sigue jugando mal y no encuentra la pelota, se lo reemplaza. No estamos pensando, uy, pobre, a ver qué va a decir la mamá, o qué sé yo, en realidad es un buen tipo. No, simplemente lo que vos estás buscando ahí es maximizar el resultado. Entonces, si un jugador no está funcionando, lo corres y a nadie de la tribuna le parece que esté mal eso. Ahora, hay otra fórmula bien diferente, parecido pero bien diferente, que es la fórmula del bien común. La fórmula del bien común es la multiplicación de los bienes individuales. Entonces, ¿qué pasa ahí si eliminamos un bien? Una multiplicación, si eliminamos un factor, supongamos acá el B2, ¿qué es lo que pasa con el producto total? Queda cero. Cualquier factor que se elimina, digamos, le da un valor cero a todo el producto. Por eso es tan importante que en una sociedad todos los bienes sean valorados y tenidos en cuenta. Por ejemplo, ¿a qué llamo bienes? El acceso a una buena alimentación, a la buena nutrición en los primeros años de vida, que es donde se forma el cerebro, sería un bien necesario. El acceso a una educación pública de calidad. Yo tuve la enorme suerte de poder estudiar en una primaria del Estado, ahí en el barrio San Cristóbal, después la secundaria en el Nacional de Buenos Aires y la Universidad de la UBA, viniendo de una familia que tal vez no hubiese podido pagar una educación privada. Ahora, gracias a que pude acceder a una buena educación pública, bueno, pude terminar la carrera universitaria y después, lógicamente, poder avanzar con estudios de posgrado, etcétera, etcétera, y desarrollar una carrera profesional y empresaria. También un bien puede ser el respeto de los ancianos, de la tercera edad, o la inclusión de las personas que sufren algunas discapacidades. Son todos bienes que una sociedad se tiene que tener en cuenta y no eliminarlos, no darles el valor cero, porque si no el producto termina siendo cero. Entonces, pensar una nación en términos de maximizar el bien total nos llevaría a una sociedad de acumulación y descarte, que promueve el individualismo y el sálvese quien pueda. En cambio, una sociedad que promueve el bien común es una sociedad basada en la inclusión, la solidaridad y la diversidad, lo que implica la necesidad de un cambio de paradigma. Justamente yo creo, ahí sigue apareciendo una frase que, pero bueno, obvienlo. Yo creo que esta pandemia del COVID-19 nos va a llevar a reflexionar y pensar con mucha seriedad en un cambio de paradigma a escala mundial. Justamente esto es lo que viene planteando desde hace ya muchos años un filósofo colombiano, también ha sido visitante de la Argentina, que se llama Bernardo Toro. Bernardo Toro sostiene que debemos pasar del paradigma del éxito individual a un nuevo paradigma basado en la ética del cuidado, donde debemos cuidarnos, por supuesto, nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestra salud mental, emocional, etcétera, etcétera. Debemos cuidar de los otros cercanos, como nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros del barrio, o en el caso de ustedes, los compañeros del Rotary Club, pero también tenemos que estar pensando en el cuidado de los otros lejanos, a quienes ni siquiera conocemos. Eso es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra cuidar a los otros lejanos? Justamente generando bien común. Por ejemplo, buenas escuelas y hospitales públicos, o una buena calidad institucional. De esa manera estaremos asegurando el cuidado de los otros. Y por supuesto, entre todos también debemos cuidar, y cada vez más,
de nuestra casa común, que es el planeta Tierra, y que está pidiendo auxilio a gritos, ¿no es cierto?, con todo el tema de la contaminación, el calentamiento global, etc. Bien, vamos a empezar entonces ya la última parte de esta presentación para después poder abrir a los comentarios, consultas, preguntas, etc. Y es, bueno, primero preguntarles si conocen a esta figura. Seguramente sí. En realidad lo que ocurre cuando yo pregunto ¿qué es esta figura? Me dicen, no, no es el gatito de la fortuna que está en los super chinos. Y efectivamente, si uno va a los super chinos, a los comercios chinos, está siempre este gatito bastante más feo, color dorado, con pilas moviendo la mano. Pero, señores, señoras, esta figura que se llama Maneki Neko, o el gato que llama, es una figura del Japón, que me gustaría explicar en qué consiste, ¿no es cierto? La traducción de Maneki Neko sería el gato que invita, y en realidad es una leyenda de la época Edo, esto es siglo XVI, XVII, así que hace ya como 400 años. Se dice que había un monje muy, muy pobre que vivía en una choza en el medio del bosque con la única compañía de este gatito, que dicho sea de paso no es gatito sino es gatita, porque se llama Tama. Y un día de tormenta, de un tormentón de aquellos, aparece perdido por la choza un comerciante, un mercader muy, muy rico, que estaba buscando cómo protegerse de la lluvia, entonces se mete abajo de un ciprés enorme, centenario, y ahí es donde ve a la gatita Tama diciendo, vení, vení. Al mercader le llama la atención, dice, ¿qué querrá esta gatita? Entonces avanza unos pasos y apenas sale de abajo del árbol, cae un rayo fulminante que incendia todo, destruye todo el árbol, y él se salva, el mercader se salva de morir carbonizado, ¿no es cierto?, gracias a la gata. Entonces, en recompensa a eso, le dona a la gata un montón de monedas de oro, que es lo que figura acá. Y a partir de ahí esta leyenda es lo que de alguna manera representa el llamado a la felicidad, a la fortuna, a la amistad, etcétera, etcétera. Así que si ustedes viajan a Japón en algún momento, quien haya viajado a Japón, van a ver que este tipo de gatitos se venden en cualquier casa de souvenir. Ya por lo menos saben la historia y está bueno que tengan en su casa uno. Yo, de hecho, tengo uno bastante grande, a ver si es proporcional el tamaño a la fortuna y a la suerte, ¿no es cierto? Bien, un concepto, ahora vamos a empezar a hablar de un concepto japonés, que es el Ikigai. No sé si han escuchado hablar del Ikigai, que es la razón de vivir, ¿no es cierto? Pero previo a eso, voy a hablar de un concepto que sí, seguramente muchos de ustedes conocen, que es la pirámide de Maslow. Maslow plantea que los seres humanos tenemos necesidades crecientes a lo largo de la vida. De modo que en cuanto apenas superamos una necesidad, automáticamente al rato es como que queremos ir al escalón superior. Y naturalmente buscamos satisfacer la necesidad siguiente, siendo finalmente la máxima aspiración al final de nuestras carreras o de nuestras vidas, lograr nuestra autorrealización, a través del desarrollo de todo nuestro potencial como profesionales, empresarios, padres de familia, ciudadanos y como personas. Bien, Ikigai consiste justamente en encontrar ese sentido a nuestras vidas. Es nuestra razón de ser. Se trata en realidad de un concepto milenario que existe en Japón, pero que se puso actualmente de moda en Occidente a partir de la publicación hace más o menos unos 5 años de un libro escrito por 2 españoles, Héctor García y Francesc Miralles, catalanes me parece, quienes observaron que en los pueblos de la isla de Okinawa, en Japón, es una isla que está al sur de Japón, no solo existía la más alta expectativa de vida del mundo entero, esto es un promedio de vida cercano a los 90, 90 y pico de años. Ustedes saben que Japón es el país que tiene la expectativa de vida más alta del mundo. En estos momentos está en cerca de 87 años promedio.
en las mujeres y 84 en los hombres. Así que es muy alto, son más de 10 años o 10 años más alto que en la Argentina, que no es un país dentro de Latinoamérica que tenga una baja expectativa de vida. Lógicamente, esta alta expectativa de vida se debe a un sinnúmero de factores como un buen sistema de salud, bajísima o nula mortalidad infantil, un sistema alimentario saludable, balanceado, etc. Pero no solo eso, me parece que la expectativa de vida, vivir bien y a su vez vivir bien, depende de otras cosas, y eso es lo que estos dos escritores, García y Miralles, trataron de dilucidar entrevistando a cientos y cientos de abuelitas y abuelitos en la isla de Okinawa, de cómo hacían para tener esa vida tan plena y feliz. Y en realidad, tras esa investigación, donde entrevistaron a muchas personas, concluyeron que el Ikigai era fruto principalmente de la confluencia de 4 condiciones que se resumen en este diagrama de Venn, que ustedes están viendo, y que determina qué es lo que tenemos que hacer para poder tener esa vida plena y llegar, digamos, muy bien a la vejez, ¿no es cierto? Lo primero importante es que tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que amamos. Eso es clave. ¿Qué es lo que amamos? Bailar, cantar, cocinar, juntarse con amigos. Tenemos que estar permanentemente buscando hacer cosas que nos gustan. Después, hacer las cosas que sabemos hacer bien. O sea, tratar de trabajar en las cosas que sabemos hacer bien. Y uno diría, bueno, pero es más o menos lo que te gusta y lo que sabes hacer bien. No, no es lo mismo, porque, por ejemplo, a mí me puede encantar bailar, pero si no sé bailar bien, no voy a ser bailarín del Teatro Colón. A vos te puede gustar cocinar, pero si no sos bueno con la comida, con la combinación, etc., posiblemente no puedas vivir siendo chef. Y así podemos estar pensando en un montón de cosas para combinar lo que te gusta con lo que sabes hacer bien. Podés hacer bien una cosa que no te gusta. Yo tengo un amigo que ha sido director y socio de un estudio muy grande, de Price, concretamente, que era buenísimo como auditor, era buenísimo con los números, con las matemáticas, excelente, brillante como contador, pero en realidad fue contador por imposición de los padres, en una época donde todavía los padres decían, vos tenés que estudiar medicina, vos abogacía, vos vas a ser militar o lo que sea. Bueno, él apenas pudo jubilarse o retirarse, no solo dejó la compañía, sino que se dedica a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la contabilidad. De hecho, bueno, baila, bueno, armó una ONG, etcétera, etcétera. Así que vean bien la diferencia, porque si nosotros hacemos lo que nos gusta y a su vez lo sabemos hacer bien, esto determina la pasión. La pasión es la sal de nuestra vida. Ahora, vamos un poquito a la derecha. A su vez tenemos que hacer las cosas que el mundo necesita. Cuando uno dice el mundo necesita, nos estamos refiriendo no al mundo, al planeta, sino al barrio, a nuestra ciudad, etc. Y hacer lo que el mundo necesita y lo que nos gusta determina la misión. Vamos para abajo. A su vez, lo que sabemos hacer bien y que el mercado paga es lo que determina la profesión, y lo que el mundo necesita y el mercado paga determina la vocación. Ahora, para que tengamos Ikigai, para que tengamos razón de vivir, se tienen que dar los cuatro círculos en forma simultánea. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no ocurre eso? Bueno, si no hacemos lo que nos gusta, lo que amamos, a la larga en algún momento vamos a sentirnos aburridos. Si lo que estamos haciendo no somos buenos en eso, y vamos a estar fracasados porque no lo vamos a saber hacer bien. A mí me puede gustar jugar al fútbol, de hecho me encantaba jugar al fútbol, pero nunca fui un buen jugador como para ser un jugador profesional. No hubiese pasado de la 6ª división de un equipo de Villa Crespo, ¿no es cierto? Si lo que estás haciendo no está bueno para la sociedad, para el mundo, el barrio, etc., vas a estar en una vida sin propósito, y finalmente, si haces todo pero el mercado no te lo paga, vas a ser feliz pero pobre. Bien,
Vamos a entrar entonces a los últimos slides. Acá lo que quiero mostrar, ustedes ven el barco de un pescador en un día de tormenta, ¿no es cierto? Me parece importante entender entonces que cuando estamos en días de tormenta, o en épocas de tormenta como los que estamos teniendo ahora, en vez de estar lamentándonos, de decir, uy, qué macana, no podemos salir a pescar, es un buen momento para que los buenos pescadores aprovechen esos días para arreglar las redes, para tejer redes. Así que una recomendación, un consejo en estos días que estamos todos en cuarentena, encerrados, es aprovechar estos momentos para prepararnos de cara al futuro, estudiar, incorporar habilidades, hacer lo que nos gusta, etcétera, etcétera. Creo que es una buena alegoría en estos momentos de encierro y aislamiento forzado. Aprovechar para tejer redes, prepararnos para cuando podamos salir, que esperemos que sea dentro de muy poco. Para eso hay una serie de ejercicios prácticos que recomiendan García y Miralles que quisiera compartir. Esta presentación va a quedar, de hecho ya se lo dejé a Erico, para que a su vez lo compartan con todos ustedes, para no tener que estar quizás leyendo renglón por renglón, pero estos son ejercicios que debemos hacer para pensar en el futuro, como por ejemplo proyectar cosas con objetivos ambiciosos, evitar esos falsos imposibles, perseverar, si nosotros queremos hacer algo, perseverar en la acción, incorporar hábitos positivos, que puede ser desde la escucha activa hasta una buena alimentación, no tener miedo en copiar y de tener mentores. Me parece que la copia, la buena copia, la copia vertical, es parte de la innovación. Lo que no se puede es la copia trucha del copy-paste, pero estar atentos a las personas, a las organizaciones, a las empresas que hacen las cosas bien y tratar de aprender de ellos, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, salir de la zona de confort. ¿Qué cosas tenemos que hacer para aprender del pasado? Lo que no podemos hacer del pasado es recordar con rencor, remordimiento, resignación, sino que tenemos que utilizar el pasado para aprender. ¿Qué podemos aprender? Evocar emociones exitosas. Todos creo que en algún momento, cuando éramos chicos, jóvenes o el año pasado hemos tenido situaciones exitosas. Creo que no para mandarnos la parte, mirá, yo hice esto o lo otro, pero sí creo que es un buen masaje a nuestra alma poder evocar cada tanto las cosas que hicimos bien. Cultivar el mapa de amigos, creo que tener el mapeo de amigos y incorporar, ver amigos, hablar con amigos en este cuadrante de las cosas no urgentes pero importantes es fundamental. A partir de que yo empecé a trabajar en ese cuadrante, retomé amigos de la primaria, de la secundaria, bueno, en este caso por otro Zoom recuperé después de muchos años el contacto con Erico y con Ernesto, así que bueno, me parece que este tema de buscar los afectos es sumamente importante. Después este concepto, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado el discurso, el maravilloso discurso leído que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que se llama Connecting the Dots. Por favor, búsquenlo en YouTube, véanlo. Steve Jobs no es un gran orador, de hecho está leyendo ese discurso, es un discurso de 14 minutos, pero es imperdible y entre otras cosas, él plantea la necesidad de conectar los puntos del pasado para a partir de ahí entender por qué somos lo que somos y poder construir el futuro. Y después en el presente, ¿qué cosas podemos hacer ahora? Bueno, entre otras cosas, tratar de evitar el multitarget. Todos caemos en este momento de querer, estamos hablando por teléfono, escribiendo, escuchando música, cocinando todo a la vez, y no está bueno. Tenemos que hacer una cosa a la vez. Hacer dieta digital no está bueno, tampoco estar todo el día enganchado ni a la televisión ni a la computadora. Está bueno a veces leer un buen libro, escuchar música, tener una buena conversación con la familia, etcétera, etcétera. Hacer en lo posible, en la medida que podamos, actos de bondad y sobre todo, en estos momentos que hay bastante mala onda, no profundizar la mala onda, así que huirle a la negatividad. Bien, vamos a terminar con esto que sería medio pomposamente, estos autores lo llaman las 10 leyes de Ikigai, que es mantenerse siempre activo sin retirarse,
En mi caso, bueno, ya cumplí hace un par de años los 60 años, pero bueno, trato de estar todos los días aprendiendo cosas nuevas y en la medida de lo posible estando activo, trabajando con equipos jóvenes, etcétera, etcétera. Me parece que es una muy buena recomendación. Sobre todo en estos momentos, tomarse las cosas con calma, no comer en exceso. Pareciera que esto lo escribieron para mí, porque en los primeros días de la pandemia digo, bueno, ¿qué hago? Encima estoy solo, tengo a mi mujer en Japón, mis chicos en Japón, así que estaba en una situación muy desesperante y trataba de resolverlo comiendo, encima como no sé cocinar, pizzas, empanadas, etcétera. Así que bueno, no está bueno eso. Rodearse de buenas amistades y afecto me parece que es una recomendación súper importante, prioritario. Hacer ejercicios para mantenerse en forma. Por suerte ahora, por lo menos en Capital, podemos salir a caminar un poco, andar en bici, etcétera, hacer deportes individuales, el golf, debe haber muchos golfistas ahí, así que es un buen momento para empezar a practicar golf después de mucho tiempo. Sonreír, sonreír, no la sonrisa boba de sin sentido, pero sí tener siempre una sonrisa a flor de labio. Reconectarse con la naturaleza. Justo antes de empezar esta charla hubo una persona que planteó un poco Reiner, ¿no? Que lo estoy viendo, ha planteado algunas cosas que implica también la importancia de reconectarse con la naturaleza. Ser agradecidos todos, de alguna manera, estemos mejor o peor, etcétera, y aún los que estamos mal, debemos estar agradecidos por las cosas buenas que nos dio la vida. Vivir el presente y perseguir tu Ikigai. Bien, este es ya el último slide, otra figura, digamos, japonesa, que seguramente algunos lo conocerán, otros no. Esta figura representa en realidad a Bodhidharma, que es el fundador del budismo Zen en Japón. Se dice que esta persona ha estado muchos años meditando en una cueva, al punto que, bueno, cuando quiso salir de la cueva, tenía atrofiado los brazos y las piernas, entonces se representa con esta figura, sin brazos y piernas, pero esta figura tiene la particularidad de que, aunque lo quieras voltear, se vuelve a levantar. Entonces, el lema del Daruma es: si te caes 7 veces, te levantás 8. Esto es esforzarse, perseverar, la resiliencia, y creo que en estos momentos es lo que estamos necesitando: perseverar, levantarnos de este momento difícil y salir para adelante. En general, cuando uno compra estos Daruma, viene con los ojos en blanco. Ustedes verán que uno de los ojos está en blanco, porque cuando uno compra el Daruma, dibuja primero uno de los ojos. En general se usa mucho, por ejemplo, las chicas jóvenes cuando se quieren casar, o los estudiantes cuando quieren aprobar un examen, bueno, ponen, bueno, por favor, en vez de ir a la iglesia a rezar, pintan el ojo con el pedido, y cuando se cumplen, pintan el otro ojo, y bueno, esa es la manera que se utiliza el Daruma. En mi caso, mi objetivo con esta charla era poder compartir en este tiempo, bueno, algunos conceptos que me parecían interesantes, de Oriente, de Occidente, y que espero les resulte útil en estos momentos de pandemia. Así que muchísimas gracias por la atención. Acá les dejo mis datos de contacto, tanto de mail como de celular o WhatsApp, etcétera, como para que quieran, digamos, seguir en contacto, con muchísimo gusto. Bien. Por mi parte nada más, y ahora abrimos, si te parece, Erico, el espacio de preguntas. No sé, digamos, hasta qué hora tienen previsto esta reunión, pero bueno, por mi parte, a disposición hasta que las velas no ardan. Así que todo oídos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu exposición y tu presentación. Le voy a dar la palabra primero a Hernán. Seguramente tenés alguna pregunta. Jaime, lo mismo. Y después los que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano digitalmente o enviarme un chat al mensaje, y les voy dando la palabra ordenadamente. Adelante, Jaime, por favor. No tenés el audio, Jaime. Una exposición muy
apreciada, la esperábamos con expectativa. Bueno, yo previamente había leído el currículum del ingeniero, ¿no? Realmente es sorprendente, extensísimo, brillante, así como la exposición que llevó a cabo. Le agradezco mucho en nombre mío, especialmente de mis compañeros, y bueno, quería manifestarle nuestras felicitaciones. Gracias. Adelante, Hernán. Sí, gracias. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Por lo visto es digamos, una filosofía, una teoría que se aplica no solamente en la vida, sino también a nivel de empresa, ¿no? Entonces, la pregunta viene si está enfocada a la empresa para luego, y fue exitosa y fue más allá, o comenzó siendo una filosofía propia de la sociedad que trascendió y llegó a la empresa, ¿no? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, a ver, es cierto, es un poco el huevo y la gallina. El Japón actual, que es un país muy enigmático, ¿no es cierto? Porque es una mezcla de tradición y de innovación, de modernidad, pero por otra parte se mantienen como costumbres muy milenarias. Es una sociedad que gira alrededor de la armonía. Si uno tuviese que preguntar, ¿cuál es el valor central de la característica central de la sociedad argentina? Posiblemente no podamos encontrar una respuesta, ¿no es cierto? En el caso de Japón, todo gira alrededor de la armonía. Si uno dice, bueno, ¿de dónde viene eso? Posiblemente venga del confucianismo, que es una filosofía china. Posiblemente venga del sincretismo entre el budismo, sintoísmo y confucianismo, así que bueno, eso da para otra charla, pero la forma de ser del japonés y la forma de hacer la empresa está muy emparentado, muy emparentado. En el caso puntual de Kaizen, que me parece que da quizás para otra charla en otro momento, que es la mejora continua, el origen no es japonés, el origen es americano. El que implementa Kaizen, por primera vez el concepto de Kaizen en Japón, es una persona que se llama Edward Deming, que trabajaba para Ford en Estados Unidos, allá por 1950, 1940 y largo, 1950, quiso implementar mejoras en Ford y no le dieron pelota. Entonces, ahí Japón en la posguerra, y que digamos, tenía muchos problemas de falta de stock de materiales, etc., convoca a Deming, y Deming plantea un círculo que se llama Círculo de Deming o Ciclo de Deming, que es PDCA, que es Plan, Do, Check y Act. O sea, planear, hacer, chequear si está bien, y en función de eso corregir y volver a actuar, y de vuelta el círculo en forma permanente. Eso que suena así tan sencillo, es la base de todo lo que es mejora continua. Lógicamente después, a partir de ese modelo, se empiezan a incorporar un montón de métodos, herramientas, etcétera, pero te diría que entender Kaizen es entender eso. Y si vos decís, bueno, hay una frase que dice tecnología occidental, ética oriental. Me parece que Kaizen, que es cómo funcionan las empresas, prácticamente la totalidad de las empresas tiene eso, ¿no es cierto? Los japoneses son muy eclécticos, no tienen ningún problema en incorporar o imitar lo que está bueno de otros países. De hecho, el modelo del ejército japonés era el modelo prusiano, y después la forma de ser comerciante era de los holandeses, así que ellos a lo largo de la historia han incorporado muchas influencias, pero en forma muy tardía. Recién en el año 1868, Japón se abre a Occidente. Hasta ese momento tuvieron prácticamente más de 1000 años, que era un país cerrado. De hecho, otra característica de Japón es que son muy isleños, piensan mucho en función de nosotros y ellos, adentro y afuera. Pero bueno, cuando deciden abrirse al mundo, realmente se abren sin dogmas y sin prejuicios. Y eso se ve mucho en el Japón actual, ¿no es cierto? Donde por un lado vos ves
Tokio de noche y dice, wow, qué moderno, cómo les gusta la diversión, las luces neón, etc. Y después la misma gente al día siguiente está yendo a un templo, a un santuario a rezar, y es exactamente esa convivencia, la armonía entre lo tradicional y lo moderno, entre el sincretismo entre distintas religiones, etc. Es muy interesante. De hecho, es una charla que frecuentemente doy sobre cómo descodificar la sociedad japonesa, ¿no? Gracias. Ernesto Dineman tenía una pregunta y veo que Sí. tiene la mano levantada. Adelante, Ernesto. Los saludamos, además. Tenés que reactivar el audio, Ernesto. Está muteado, como diría Alberto. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Una Tanto gran tiempo. alegría volver a verte. Un abrazo grande, virtual aunque sea, ¿no? Me acuerdo de aquellas épocas con Ishihara Yamazaki, me acuerdo tú. Sí, jefe. así es. Un gran maestro, Yamazaki. Bueno. Excelente presentación. Muchísimas gracias. A ver si más adelante nos vemos en algún momento. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Muy bien. Sí, Susana, adelante, por favor. Tienes que reactivar el audio. No estoy tocándolo. ¿Está bien? Ahora sí. Perfecto. Que toda esa síntesis, todos esos videos que ha pasado, si se los puede pasar así, nos lo pasan también a nosotros, ¿sí? Sería muy interesante releer y entender todas esas